Imaginen por un momento a un brillante genio informático que vive encerrado a oscuras. O a un ejecutivo de Wall Street, ¿no? De estos despiadados usando un traje a medida como si fuera, pues, una armadura de combate. Exacto. Y añadimos a la mezcla a un monologuista, alguien controlando a una multitud entera a base de carcajados. O sea, tres figuras que, a simple vista, parecen no tener absolutamente nada que ver. Nada, claro, son mundos totalmente distintos. Pertenecen a universos opuestos, operan con reglas que chocan de frente. Pero, y aquí está la gran pregunta para esta inmersión profunda, ¿qué pasaría si resulta que, a nivel psicológico y simbólico, estos tres personajes son la misma persona intentando sobrevivir? Pues a ver, es una premisa que de entrada parece desafiar toda lógica. Pero esa es justo la magia de sumergirse en la anatomía de los símbolos astrológicos. Ya. Lo que en la superficie parecen contradicciones insalvables, muchas veces revelan, pues, el mismo miedo fundamental, solo que operando bajo disfraces diferentes. Y madre mía, cuando hablamos de los primeros grados del zodíaco, el nivel de vulnerabilidad que intentamos enmascarar es inmenso. Y esa es la clave que da sentido a nuestro análisis de hoy, porque la misión que tenemos es diseccionar un único punto del espacio, una coordenada súper específica que es el grado 2 del signo de Aries. Un grado fascinante, por cierto. Totalmente. Quien ya conoce y sigue un poco este lenguaje simbólico sabe que los primeros grados de Aries son la chispa vital, el nacimiento del yo. O sea, es el ego primordial asomándose a un universo que no comprende del todo. Es un recién nacido, básicamente. Claro, pero para entender de verdad la complejidad de este grado 2, vamos a poner sobre la mesa tres lentes esotéricas que son radicalmente distintas. Tenemos la visión de Charúbel, la bolásfera de Cefarial y los símbolos sabianos. Y hay que entender, antes de nada, por qué este grado específico desata imágenes tan extremas, ¿sabes? Como decías, Aries es la individualidad que emerge. El grado 1 es la explosión pura, el impulso ciego de existir. El Big Bang, personal. Exacto, tal cual. Pero claro, llegas al grado 2 y ese yo que acaba de nacer se da cuenta de algo aterrador. Y es que el mundo exterior existe. Es inmenso y encima puede ser súper hostil. Ostras, claro. El choque con la realidad. Eso es. La reacción inmediata de ese ego no es integrarse socialmente y hacer amigos, es defenderse. El grado 2 de Aries va sobre cómo construimos muros para asegurar que esa individualidad recién estrenada no sea, pues, aplastada por el entorno. Vale, vamos a desgranar esto, porque las imágenes que arrojan estas tres fuentes son de película. De verdad. Empecemos por la primera estrategia de defensa. La visión que nos dejó Charúbel. Me parece un punto de partida excelente. Para situarnos un poco, Charúbel era el seudónimo de John Thomas. Ah, sí, el místico galés. Ese mismo, un místico del siglo XIX que tenía, pues, una forma muy particular de canalizar imágenes. Otros astrólogos usaban cálculos matemáticos fríos, pero la clarividencia de Charúbel era súper psicológica. Iba directo a la mente. Claro, o sea, sus símbolos siempre esconden como un diagnóstico sobre el estado mental de la persona. Y tela con el diagnóstico que hace para este grado 2 de Aries, porque dibuja una escena que es súper claustrofóbica. Describe, y pinto la escena basándome en su texto original, a un hombre en una habitación oscura. Encerrado. Encerrado, sentado frente a una mesa enorme, y a su alrededor hay libros, papeles, instrumentos matemáticos. Todo esparcido de manera caótica. Promiscua, dice la traducción literal. Sí, desastre visual. Y el texto sugiere que esta persona tiene poderes de concentración formidables, que es capaz de lograr hitos enormes en la ciencia, sobre todo usando la lógica pura y las matemáticas. Y fíjate, lo fascinante aquí es el contraste. O sea, el contraste entre el desorden exterior y el orden interior. La habitación es un caos absoluto, pero su mente opera en la abstracción matemática perfecta. Donde todo cuadra. Claro, es que las matemáticas no toleran la ambigüedad humana, ¿sabes? Son un sistema cerrado, predecible, lo puedes controlar. Para un ego que se siente aterrorizado por lo imprevisible que es el mundo real, refugiarse en las matemáticas es la máxima barrera de protección. O sea,
Me viene a la mente el típico estereotipo del hacker o el genio este de Silicon Valley. Alguien que lleva, no sé, 3 semanas encerrado en un garaje lleno de monitores, cables por el suelo, cajas de pizza vacías. Sí, la clásica imagen, tal cual. Y el tío está a punto de compilar un algoritmo que va a cambiar el mundo, pero su realidad física es un desastre total. Igual le han cortado la luz por no pagar, pero en su mente él es el rey del universo. Pero a ver, aquí tengo que cuestionar algo. Dime. Si alguien tiene esa capacidad de concentración extrema y de verdad logra un avance científico real, pues oye, es un triunfo indiscutible. La humanidad se beneficia. ¿Dónde está el problema exactamente? Pues mira, ese es el punto ciego del arquetipo. Y Charubel es, vamos, implacable al señalarlo. El texto advierte explícitamente que debido a una peculiaridad de su temperamento, este erudito nunca se beneficiará a sí mismo con sus estudios. Madre mía. Esa es la tragedia, ¿entiendes? Puede que el mundo avance gracias a su trabajo, pero a nivel psicológico, ese hombre sigue estando solo, en una habitación a oscuras. Ya. La inteligencia, cuando la usas exclusivamente como mecanismo de aislamiento, pues se vuelve estéril, se convierte en su propia prisión, básicamente. O sea que el conocimiento no es un puente hacia los demás, es un foso defensivo, un castillo con el puente levadizo subido. Exactamente, es la primera estrategia del grado 2 de Aries. Me retiro de este mundo que no controlo y construyo un universo mental donde yo dicto las reglas. Pero claro, ese aislamiento mental tiene que tener un límite operativo. No puedes vivir escondido entre ecuaciones eternamente. Tarde o temprano, la realidad física llama a la puerta. O te la tira abajo directamente. Tal cual. ¿Y si el mero intelecto ya no es suficiente para mantener a raya al mundo? ¿Qué pasa? ¿Qué ocurre cuando este ego asustado tiene que salir a la luz del día? Y ahí es donde la película cambia radicalmente y entramos en nuestra segunda fuente, la bolásfera. Y vaya cambio. El salto visual es tan brusco que deslumbra. Pasamos del polvo de la habitación de Charubel directamente al metal pulido bajo el sol. Un cambio brutal. Porque, a ver, para quienes estudian el simbolismo, la bolásfera, que fue traducida por Sefarayel, tiene un tono muchísimo más marcial, más material, más físico. Totalmente físico y bastante intimidante, la verdad, porque la imagen para este mismo grado es un hombre de pie, armado hasta los dientes con una espada y una lanza. Un guerrero en toda regla. Sí, pero ojo, no es un soldado raso lleno de barro. La bolásfera detalla que viste ropas súper ricas, escarlata y púrpura, broches con joyas, un casco de oro o bronce fino. Ostentación pura. Exacto, esa es la palabra clave que da el texto, ostentación. Dice que está preparado para la batalla y que confía ciegamente en su victoria. Claro, y esa palabra que mencionas, ostentación, lo cambia absolutamente todo. O sea, los colores, el escarlata, el púrpura, no son casuales. Son los colores históricos de la realeza. Del poder absoluto. Del estatus que nadie puede alcanzar. Eso es. Este individuo no solo va a la guerra, sino que quiere que todo el mundo sepa perfectamente quién manda antes de sacar la espada siquiera. Pero aquí voy a ser de abogado del diablo un momento. A ver. Estamos analizando las defensas de un ego recién nacido y vulnerable, ¿vale? Y acabamos de dejar a un tipo súper introvertido escondido en las sombras. Sí. Sin embargo, este guerrero ostentoso cubierto de oro, a mí me suena alguien hiperextrovertido. Es el macho alfa. Para actualizar la metáfora de antes, es ese alto ejecutivo que entra a una reunión de negocios con un traje de 5.000 euros, un Rolex y una actitud que devora la sala. Sí, el tiburón de Wall Street. Claro, utiliza su éxito visible como arma. Esto parece justo lo contrario al aislamiento del erudito, ¿no? ¿O me equivoco? A ver, en la superficie parece lo opuesto, sí. Pero si conectas esto con la psicología profunda de Aries, te das cuenta de que es la introversión más profunda que existe, solo que disfrazada de poderío. Ostras. Es el mismo miedo al contacto real, pero con una táctica invertida. Fíjate en los detalles sutiles del texto de la bolásfera. Señala claramente que esta naturaleza belicosa va acompañada de pocas amistades y una extrema independencia. Vaya, así que con todo el ruido, el oro y el traje a medida, sigue estando completamente solo. Ese es el gran secreto oscuro de la ostentación. Si el erudito de Charubel usa la oscuridad como barrera, el guerrero usa la intimidación, el estatus, el miedo. Claro, ¿quién se acerca a alguien así? Exacto. ¿Quién se atreve a tener una conversación genuina, de igual a igual, con alguien que lleva una armadura de oro y te apunta con una lanza? Nadie. La agresión constante mantiene a todos a 3 metros de distancia. Esa es su función.
No es valentía entonces, es un escudo hiperdesarrollado. Tal cual. El texto dice que se dedican a la constante afirmación de opiniones. Y quien impone su opinión a gritos no busca un diálogo. Dicta sentencia para evitar que el otro se acerque demasiado y le haga daño. Es brillante. O sea, la armadura de oro es básicamente la versión de lujo de la habitación oscura. Exacto. Ambos están gritando, soy autosuficiente, no os necesito, alejaos. Pero a ver, llevar esa armadura todo el día, proyectando dominio implacable, tiene que ser agotador, física y mentalmente. Y confrontar a todo el mundo desgasta. Desgasta muchísimo, claro. Entonces, ¿qué pasa cuando la persona es lo bastante inteligente como para ver que ni esconderse a oscuras, ni pelearse con todo el mundo funciona a largo plazo? Pues ahí es cuando llegamos a la tercera vía, la evolución de la defensa. Y para esto recurrimos a los símbolos sabianos, que siempre ofrecen la salida más paradójica, ¿no? Más moderna. Es que resulta fascinante adentrarse en los sabianos. Para quien no conozca la historia de cómo surgieron, a mí me parece increíble. Sí, es muy curiosa. Fueron canalizados en 1925 por Elsie Wheeler. Estaba sentada en un banco de un parque en San Diego y el astrólogo Mark Edmund Jones le iba pasando tarjetas en blanco. Y ella iba viendo las imágenes. Exacto. Y las imágenes son de un realismo y una cotidianidad brutales. Y para este grado 2 de Aries nos regalan una figura que rompe todos los esquemas. Rompe la dinámica del erudito y el guerrero de una forma súper sutil, fíjate. Totalmente, porque la imagen es, y cito, un comediante divirtiendo a un grupo. Así de simple. El texto dice que esta figura actúa como un espejo en el que la vida puede verse a sí misma. Y añade algo muy revelador. Lo de los papeles, ¿no? Sí, dice que muestra a alguien que ha descubierto que puede representar cualquier papel que le sea útil en todo contacto momentáneo con otros. La adaptabilidad absoluta. El camaleón. Es como observar a un maestro del stand-up comedy. Si vas a un club de comedia, el monologuista en el escenario parece el tío más empático del local. Te mira a los ojos, cuenta sus inseguridades, hace reír a todos. Parece súper conectado. Claro, parece un acto social perfecto. Pero si lo piensas fríamente, él es el único que tiene el micrófono. Está un palmo por encima del resto físicamente. Él decide de qué nos reímos. Tras esa fachada humilde, hay un control absoluto de la narrativa. Tienes toda la razón. Y aquí, mira, me gustaría proponer una analogía biológica que creo que encapsula esto a la perfección. A ver, sorpréndeme. El humor de este comediante es como la tinta de un calamar. La tinta de un calamar. Ostras, explícame eso. Pues a ver, cuando el calamar se siente amenazado por un depredador, expulsa una nube de tinta, ¿verdad? Sí, para cegarlo. Bueno, esa nube es brillante, expansiva e hipnotiza al depredador. El depredador se queda mirando la nube pensando que es el animal. Pero la función real de esa tinta no es interactuar, es crear una pantalla de humo lo bastante entretenida como para que el calamar, que es súper vulnerable, pueda escapar en la dirección opuesta sin que nadie le vea. Madre mía. O sea, el comediante hace exactamente lo mismo con las carcajadas. Exactamente lo mismo. Los sabianos le dan a este grado la palabra clave de liberación. Pero tenemos que analizar qué tipo de liberación es realmente. Claro, porque el texto habla del poder de la personalidad a través de una expresión desinhibida. Y esa es la nube de tinta brillante. El humor libera tensiones sociales, derriba jerarquías. Piensa en el bufón de la corte, que era el único que podía reírse del guerrero de la bolásfera sin que le cortaran la cabeza. ¿Cierto? Tenía inmunidad diplomática a través del chiste. Exacto. Pero ojo, que el texto de los sabianos lanza una advertencia severa en su lado negativo. Advierte del peligro de abandonar la responsabilidad común por diversiones perezosas. Ya, evitar el compromiso. Claro, si siempre puedo cambiar de rol según me convenga, si todo puede convertirse en una broma, pues nunca me anclo a nada, nunca asumo una postura real, nunca enseño mi cara verdadera, y por tanto, nadie puede lastimarme. O sea, es el escudo más sofisticado de todos, porque ni siquiera parece un escudo. Tú te ríes conmigo, piensas que me conoces íntimamente, pero en realidad yo ya no estoy ahí, he escapado por la puerta de atrás mientras tú aplaudías el chiste. Precisamente. El erudito se aísla físicamente con libros, el guerrero se aísla intimidando con su armadura, y el comediante se aísla a la vista de todos, diluyendo su identidad en 1000 máscaras. Sobrevive siendo fluido. Pero el coste de esa fluidez es una desconexión emocional súper profunda. Qué viaje tan intenso por un solo grado de verdad.
Si damos un paso atrás para contemplar el panorama general, es sobrecogedor ver cómo encajan las tres piezas. Es un rompecabezas perfecto. Tenemos al sabio refugiado en el laberinto de su mente, al guerrero acorazado en su poder que asusta a los demás, y al comediante que resbala entre los dedos de la sociedad usando la risa como pantalla de humo. Tres estrategias magistrales de defensa. Y esto plantea una pregunta clave para la audiencia, para quien busca entenderse a través de esto. Porque estos arquetipos no son gente rara que vemos por la calle. Son fases operativas de nuestra propia psique. De todos nosotros. De todos. Cuando nuestro ego sienta ansiedad ante la incertidumbre, tira de esta caja de herramientas instintivamente. Y es que es facilísimo identificarse con ello en la vida diaria. O sea, cualquiera que haya pasado por una crisis laboral o emocional ha sentido el impulso de encerrarse en la habitación oscura de Charubel. Totalmente. Te pierdes analizando los detalles técnicos de un problema hasta que te paralizas, pensando que, bueno, si comprendes la teoría perfecta, la realidad dejará de doler. Y cuando esa parálisis ya no se sostiene o nos sentimos directamente atacados, pues sacamos la armadura de la bolasfera, ¿no? La guerra. Respondemos con agresividad, exhibimos títulos, alzamos la voz en una reunión o proyectamos una imagen de superioridad intocable. Construimos ese imperio de ostentación para que nadie note que nos tiemblan las manos. Y cuando estamos exhaustos de pelear o de estudiar tanto, llamamos al comediante de los sabianos. Nos volvemos sarcásticos. Le quitamos hierro al asunto con un chiste autodespreciativo. Nos hacemos los simpáticos para evitar el conflicto. Tal cual. Es como si este único puntito del zodiaco contuviera todo el catálogo de evasiones humanas. Y el desafío real, la enseñanza oculta de decodificar estas tres lentes, no es solo decir, mira, uso estas defensas. Es comprender que la mera supervivencia no es el destino final. Claro, no basta con sobrevivir. Exacto. La mente abstracta, la afirmación de tu poder y la adaptabilidad social son herramientas brutales, si las usas para conectar, no para aislarte. O sea, el intelecto debería aplicarse, el poder debería usarse para proteger, no para dar miedo, y el humor debería revelar verdades compartidas, no ocultarlas. Ha sido una arquitectura de ideas impresionante. De verdad, partir de la asfixia de una mente prodigiosa sepultada en papeles, pasar por el destello escarlata de un guerrero que impone su ley, y terminar respirando entre las risas de un público que aplaude a un maestro de la ilusión. Siempre es súper enriquecedor ver cómo un mismo punto cardinal del alma puede proyectar sombras tan distintas, pero con un origen idéntico. Nos deja, como siempre en estos análisis, al borde de una conclusión que cada uno tiene que hacer suya. Totalmente. Y para dejarles con una imagen que puedan darle una vuelta después de hoy, me gustaría proponer este pequeño experimento mental a la audiencia. A ver. Imaginen que forzamos un encuentro. Sentamos a la misma mesa, frente a frente, al erudito inalcanzable de Charubel, al guerrero soberbio de la bolásfera y al comediante escurridizo de los sabianos. Si tuvieran que apostar, ¿cuál de los tres sería realmente el individuo más libre? Menuda paradoja. ¿Está la libertad en comprender el universo entero aunque vivas solo? ¿Está en tener tanto poder que nadie te rechiste? ¿O es la capacidad de no aferrarte a nada, riéndote mientras cambias de máscara? Pues ahí queda la invitación para quien nos escucha, que mastiquen esta paradoja. Quizás al observarnos un poco en el día a día, podamos descubrir a cuál de los tres le estamos pidiendo prestada la ropa hoy. Buena pregunta. ¿De qué está hecha nuestra barrera hoy? ¿De libros? ¿De metal pulido? ¿O de ingenio? Ha sido un absoluto placer